no es lo mismo tener salud mental que no tener trastornos mentales. Aunque sin duda cuando uno tiene trastornos mentales carece de salud mental. En primer lugar me gustaría hacer una consideración acerca del término trastornos mentales, que es algo que a mí me parece francamente horrible y anticientífico y estigmatizante socialmente, porque ¿por qué hablamos de trastornos mentales? Y si os dais cuenta, hablar de trastorno mental siempre tiene una connotación negativa, peyorativa. Pero eso no ocurre en el resto de la medicina. Nadie habla de trastornos cardiológicos o de trastornos neumológicos. Bueno, hablamos los médicos, pero las personas no médicos, las personas de la sociedad no hablan de ¿qué te pasa? Pues tengo una enfermedad pulmonar. Bueno, no es lo mismo tener una gripe o una bronquitis que tener un cáncer de pulmón. No tiene nada que ver, aunque sean enfermedades del pulmón, es mucho más grave una cosa que la otra y conlleva diferente tratamiento. Y no se habla de las personas con enfermedades pulmonares. No hay asociaciones de personas con enfermedades pulmonares, hay asociaciones de personas con cáncer de pulmón o asociaciones de personas con patología obstructiva crónica. ¿Me entendéis, verdad? Sin embargo, hay asociaciones de personas con trastornos mentales y se habla de que uno tiene un trastorno mental y se estigmatiza a los trastornos mentales. Y cuando se va a contratar a alguien, la gente pregunta, ¿tendrá un trastorno mental? Y estamos haciendo un disparate, una barbaridad de tal calibre como que estamos equiparando el tener un trastorno de ansiedad, que es una cosa leve, a tener una enfermedad, por ejemplo, una esquizofrenia grave y crónica, que es un trastorno grave. Y con esto quiero decir que hay esquizofrenias que van muy bien y que no son tan graves. Pero es una barbaridad. El término trastornos mentales es muy estigmatizante, porque mete en el mismo saco a todos y además conlleva la idea de que a esta persona le falta algo en la cabeza. Es un término que, en mi opinión, debería desaparecer y deberíamos dejar de usarlo. Solo entre los especialistas para hablar de trastornos psíquicos, que son trastornos que afectan a las emociones, al pensamiento, a la forma de organizarse las relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Pero yo quitaría el término trastornos mentales y lucharé por ello, allí en las instituciones y en los ámbitos académicos y sociopolíticos en los que estoy y en los que pueda estar. Y al hilo de esto hablamos de la salud mental. La salud mental, definida por la OMS, es bueno, pues un tipo de salud. La salud para la OMS es un estado de armonía, de bienestar, de estar a gusto con el entorno, con uno mismo. Es una definición un poco ligera, pero más o menos tiende a la idea de que uno carece de enfermedades y además está socialmente bien. Bien, como podéis imaginar, definir la salud mental no es ni mucho menos fácil. Creo que no solamente es difícil, sino que probablemente es casi imposible para los humanos definir salud mental. Hay que tener una ideología para definir salud mental, porque cada uno desde su visión de las cosas puede pensar en un tipo, en un modelo de salud mental, y eso no es bueno, porque la salud mental, al final, como todo concepto de salud, sé que lo digo como médico, pero es imposible separar de lo médico. Hay sociólogos, hay profesionales de otro tipo, hay incluso ideólogos y no falta algún demagogo también que intentan hablar de la salud mental como si eso no tuviera nada que ver con las enfermedades y con la medicina. Entonces, si no tenemos un referente absoluto a lo que agarrarnos, ¿en qué basamos la salud mental? La medicina tiene un referente absoluto, que es el estado de no sufrimiento del paciente, que la persona se encuentre bien. Y encontrarse bien para el médico es el poder funcionar en la vida y poder desarrollarse como persona. Eso en medicina lo tenemos claro. Y cuando el cuerpo y la mente se distorsionan, no dejan a la persona crecer y desarrollarse como es. Tanto si lo que tienes es una hepatitis, como si lo que tienes es un esguince de tobillo, como si lo que tienes es un trastorno de ansiedad. No le dejas desarrollarse bien. Entonces, en medicina tenemos los referentes más claros, pero cuando uno sale de la medicina o en psicología clínica, me estoy refiriendo también a ellos, ¿no? Pero cuando uno sale de ahí, ¿dónde cifra la salud mental? Entonces algunos dirán que la salud mental está en que todos tengan lo mismo, otros en que cada uno tenga aquello que se haya ganado con su esfuerzo, otro aquello
que le corresponde por derecho de familia, aquello... hay diferentes formas de que uno acceda a la salud mental. Desde luego la salud mental está relacionada en parte con el bienestar, pero no solo con el bienestar, porque eso nos lleva también a definir el bienestar. ¿Qué es el bienestar? El tener muchas cosas, el tener de todo, el que todo te salga bien, la ausencia de estrés. Hoy se habla mucho de la ausencia de estrés. La salud mental es no tener estrés. No es posible no tener estrés. Incluso habría que definir el estrés. Entonces hay muchas versiones, opciones, modelos y formas de entender la salud mental, y cada una de ellas está impregnada de un toque cultural y de un toque ideológico. La salud mental, en mi opinión, y mi opinión es una opinión personal y es una opinión desde la clínica, desde la medicina, es un fenómeno, es un estar y es un sentir que está íntimamente relacionado con el sentir que uno está ubicado o que se está ubicando allí donde debe estar. Y en ese ubicarse donde uno debe estar está el que me siento bien con mi cuerpo, no tengo dolencias que me estén continuamente obsesionando y que me estén amargando, produciendo un sentimiento de amargura. Estoy acercándome a lo que yo podría ser y dar, estoy dando lo suficiente, estoy siendo honesto conmigo mismo, me estoy cuidando tanto en los dones que he recibido de tipo intelectual, de tipo emocional, y me estoy cuidando también mi cuerpo, en la medida que el cuerpo es no solamente el sostén, sino que es el templo de mi ser, y también lo estoy cuidando. Estoy en armonía con el resto de las personas, o intento estar en armonía. Puedo tener conflictos cuando hay diferencias con otras personas y puedo enfrentarme a esos conflictos y luego puedo seguir viviendo, pero en esos conflictos puedo sufrir, soy capaz de tolerar un cierto grado de sufrimiento y soy capaz de darme cuenta del sufrimiento de los demás y conectar con ellos. Por tanto, no soy intolerante al sufrimiento, o sea, entiendo que existe el sufrimiento. Es decir, se podría esto resumir en que la salud mental es un estado al que tendemos, ¿no? De armonía, de conexión con el mundo, de tener las ideas más o menos organizadas, de conocerse más o menos a uno mismo, de aspirar a mejorar uno mismo, de tener esperanza de que se puede mejorar, de poder tolerar el sufrimiento, de poder tolerar la soledad, de tener esperanza y habilidades y mecanismos para poder salir del sufrimiento, al menos parcialmente o temporalmente, de tener esperanzas y habilidades para poder salir de la soledad, de tener recursos para superar las tormentas de tipo vital, de tipo emocional internas. En fin, amigos, como veis, no es fácil definir la salud mental, pero lo que sí que quiero dejaros como reflexión, porque creo que es terapéutico, es que no nos engañemos y que nadie nos engañe y que nadie nos lleve al territorio de lo social y de que la salud mental está en que el Estado, la sociedad o el universo nos dé todo lo que nos merecemos, porque ahí solamente vamos a encontrar angustia. La salud mental no está relacionada con el que no tengamos estrés, con el que no tengamos sufrimiento, con el que no tengamos que hacer esfuerzos, sino con el que seamos capaces de tolerar el sufrimiento, seamos capaces de tolerar el estrés, seamos capaces de hacer esfuerzos y sobre todo seamos capaces de hacer esfuerzos por mejorar, por ir sufriendo cada vez menos y por ir tolerando y manejando el estrés cada vez mejor. Y si en eso incluimos a los demás, es decir, ayudamos a los demás a eso también, a que lleven mejor el sufrimiento, a acompañarlos en ello, a que manejen mejor el estrés y nosotros nos convertimos en arma de ayuda para ello, os aseguro que eso le da un plus de chispa y de alegría a la salud mental, que es el punto en que no menciona, digamos, no mencionan las instituciones ni las sociales, ni siquiera las médicas.
La salud mental no es solamente estar como bien, sin estrés, tranquilos, sin sufrir. También, en mi opinión, incluye una chispa de alegría. Pero la chispa de alegría probablemente solamente la vamos a encontrar cuando todo eso que he comentado del sufrimiento y el estrés, para con nosotros mismos, lo apliquemos para con los demás. Ahí es donde vamos a encontrar la chispa. Nada más, amigas y amigos. Un beso y hasta la próxima reflexión.